Soy Ramiro el Güero Salvatierra, 36 años, exmiembro del cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquella noche, cuando reventamos esa tumba buscando un cargamento, nadie estaba preparado para lo que encontramos adentro. Lo que salió de ahí todavía me persigue en sueños. Dicen que hay noches en México que no se olvidan, no por lo que viste, sino por lo que te obligaron a ver. Yo soy uno de esos que caminaron entre sombras, uno que ya no tiene nombre, ni barrio, ni familia, porque el pasado lo dejé enterrado hace años. O eso creí, y aunque trate de olvidar, todavía escucho el sonido de esa tumba reventándose allá en el panteón de San Pedro Tlaquepaque. Esa noche en la que el cártel Jalisco Nueva Generación abrió un ataúd buscando 200 kilos. Esa noche en la que lo que salió de ahí nos partió la cabeza. Pero antes de contarte qué vimos, necesito que entiendas cómo empezó todo. Entré al jale en el 2015, cuando el desmadre en la región estaba en su punto más caliente. Para ese año ya habían tronado varios federales por la zona de Tepalcatepec. La carretera 110 estaba hecha un infierno, y todo mundo sabía que si te metías ahí, salías muerto o sin lengua. En esos días yo jalaba para un jefe al que le decíamos el Sapo, un vato chaparro moreno, cara de que nunca había dormido bien en su vida. Ese día, el 18 de octubre del 2019, nos mandaron una orden que cayó como plomo. Güero, hay que abrir una tumba en Tlaquepaque. Ahí van a encontrar lo que se perdió. Hay 200 kilos adentro. No la vayan a regar. La instrucción venía directo de arriba, de un jefe pesado que movía cosas desde Zapopan hasta Puerto Vallarta. Ya para entonces habían pasado semanas buscando ese cargamento perdido. Un trailero se había desaparecido cerca del libramiento de Tala, y al final resultó que alguien lo había enterrado. Pero no nomás la mercancía, sino ella también, aunque en ese momento nadie sabía quién era el cadáver que venía de regalo. Esa noche llegamos al Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Una noche pesada, húmeda, de esas que huelen a tierra mojada y peligro. Las luces de las velas viejas alumbraban nomás de ladito, como si el mismo lugar estuviera tratando de esconder lo que iba a pasar. Éramos 6, todos nerviosos, aunque nadie lo aceptaba. El Sapo nomás dijo: «Muévanle, cabrones, que arriba quieren esto antes del amanecer». Y empezamos a cavar, pala tras pala, tierra que parecía pesarnos la conciencia. Sentía el corazón golpeándome el pecho cada vez más fuerte, como si ya supiera la verdad antes que nosotros. Y cuando por fin dimos con el ataúd, algo me recorrió la espalda, como si alguien me hubiera soplado helado detrás del cuello. Se escuchó un tronido, luego otro, y luego el Sapo gritó: «Ábranlo de una vez, muévanse». Y lo reventamos. Pero lo que salió de ahí, lo que vimos adentro, no era nada de lo que esperábamos encontrar. Hasta ese momento todos pensábamos que dentro había mercancía, dinero o a lo mucho algún traidor. Pero cuando la tapa se abrió, el silencio se volvió más pesado que la tierra que acabábamos de remover. Y ahí, en ese instante, supe que esa noche iba a perseguirme toda la vida. Lo que estaba dentro del ataúd hizo que hasta el Sapo soltara un paso atrás. Y apenas estás escuchando el comienzo. A veces la vida te prepara para ver cosas duras, pero hay momentos que ni el más curtido del barrio puede aguantar sin que se le quiebre algo por dentro. Y esa noche, frente a ese ataúd abierto, hasta los más fríos sintieron cómo se les helaba el alma. Cuando levantamos la tapa del féretro, todos esperamos ver los paquetes envueltos, los típicos ladrillos acomodados como si fueran piezas de un rompecabezas. Pero no. Lo primero que sentimos fue el olor. Ese olor pesado, agrio, que se te queda en la garganta y te hace voltear la cara aunque trates de aguantar. El Sapo, que era de esos que nunca se movían ni cuando sonaban los cuernos por la carretera a El Salto, dio un paso para atrás como si hubiera visto al mismísimo diablo. «Chingada madre, ¿quién hizo esto?», murmuró. Dentro del ataúd había un cuerpo que no debía estar ahí, un cuerpo que todos, aunque no lo dijéramos en voz alta, reconocimos en cuanto vimos la medalla en su pecho, una medalla con un pequeño Cristo gastado. Alguien susurró:
No puede ser. La luz de la lámpara alumbró la cara, el maquillaje corrido, la piel amarillenta, el cabello recogido como si alguien la hubiera arreglado antes de enterrarla a la fuerza. Y ahí fue cuando sentí que el estómago se me cayó al suelo. «Es la mamá del licenciado», soltó uno de los morros. Y el silencio que siguió se sintió como si el cielo se hubiera partido, porque todos sabíamos lo que eso significaba. El licenciado no era cualquier jefe, era un vato pesado, uno de los que movían la plaza en Tlajomulco, Tonalá y parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Había salido en noticias meses antes cuando un convoy había sido emboscado cerca de la venta del astillero. Ese jefe, ese hombre, tenía un solo punto débil en su vida, su madre. Y alguien la había usado como escondite. Alguien había metido mercancía en su ataúd. Y luego habían tirado la ubicación equivocada a propósito. Un movimiento sucio. Un golpe directo al alma del hombre más peligroso de toda la región. Yo me quedé mirando su rostro muerto. Era una señora como cualquiera de nuestros barrios. Cabello canoso, manos gastadas, rostro de mujer que había luchado toda la vida por mantener a su familia de pie. Y ahí estaba, reventada dentro de un ataúd, rodeada de tierra húmeda y de un cargamento que nunca pidió cargar. El sapo empezó a caminar en círculos, respirando como toro. «Nos van a matar a todos si no aclaramos esto ya», gritó, con la voz quebrada. Y yo no podía dejar de ver la medalla que colgaba sobre su pecho, porque mi jefa también tenía una igual, porque todas las jefecitas de barrio llevan una. Y ahí entendí que esa tumba no era nomás un error, era una declaración de guerra interna. Mientras seguíamos en shock, uno de los plebes levantó el plástico que cubría sus pies, y ahí estaba lo que buscaban, los paquetes envueltos, los 200 kilos, metidos ahí con ella, como si quien lo hizo quisiera asegurarse de que nadie tuviera el valor de abrir ese ataúd. Y aún así, lo abrimos. Esa noche en Tlaquepaque dejó algo claro. No todos los enemigos están allá afuera. A veces, están del mismo lado de la mesa. Y cuando terminamos de ver ese cuerpo, de ver esa traición, el sapo volteó, me miró directo a los ojos y dijo: «Güero, esto no lo hicimos nosotros, pero nos van a culpar a nosotros». Y ahí empezó todo lo que vendría después, lo peor, lo más oscuro. Hay momentos en la vida donde sabes que ya no puedes dar marcha atrás, instantes que parten tu historia en dos, lo que eras antes y lo que te obligan a hacer después. Esa noche, parado frente a ese ataúd reventado, comprendí que ya no éramos ejecutores. Éramos testigos de algo prohibido, algo que ningún hombre del terreno quiere cargar en la conciencia, porque abrir una tumba es grave, pero descubrir que dentro está la madre de un jefe, eso es sentencia. Después de ver el cuerpo, el panteón entero se quedó en silencio. Ni los perros ladraban, ni el viento soplaba. Era como si todo Jalisco contuviera la respiración para ver qué iba a pasar con nosotros. El sapo empezó a marcar números en su celular, moviéndose como animal acorralado. Pero nadie contestaba. Ni el Mochas, ni el Tiburón, ni el comandante Larios, ni nadie de los que tenían línea directa con Zapopan. Eso era muy mala señal. Cuando un jefe no contesta, es porque ya sabe lo que hiciste, o porque te están dejando sudar antes de decidir tu suerte. «Güero, vámonos ya de aquí. Esto huele a bronca grande», me dijo el sapo sin mirarme. Pero uno de los morros, el más novato, el que tenía apenas 19 años, se quedó pegado al ataúd, como hipnotizado. «¿Y si mejor tapamos esto otra vez y si hacemos como que no vimos nada?», preguntó. Le cayó un golpe seco en la nuca. «Esto no se tapa, pendejo», le gritó el sapo. «Esto ya nos alcanzó». Y tenía razón, porque en ese momento a lo lejos, hacia la entrada del panteón, escuchamos el motor de 3 camionetas acercándose. Luces apagadas, pasos decididos. Las puertas se cerraron sin prisa, como si ya supieran que nada de lo que hiciéramos iba a cambiar el final. El sapo empezó a temblar. Yo nunca lo había visto así.
De las camionetas bajaron 7 hombres, todos vestidos igual, pantalón oscuro, chamarra táctica, rostros sin expresión, sin logos, sin placas, sin cadenas, sin nada que identificara si eran de los nuestros o si venían de otra línea. Ese tipo de silencio siempre anuncia una desgracia. Uno de ellos se acercó directo al ataúd. No dijo ni una palabra. Nomás movió la lámpara hacia el interior y vio el cuerpo de la señora. Luego levantó la mirada hacia nosotros, despacio, como midiendo cuántos ya estábamos muertos. ¿Quién abrió esto?, preguntó con una calma que daba más miedo que un balazo. Nadie habló, ni un suspiro, ni una respiración fuerte. Y entonces el tipo repitió sin levantar la voz: ¿quién abrió el ataúd? De la mamá del licenciado. El aire se volvió espeso. Los novatos casi lloraban. El sapo tragaba saliva como si se estuviera ahogando. Yo sabía que si no respondíamos, ahí mismo nos iban a tapar con la misma tierra que habíamos cavado. Así que di un paso al frente. Fuimos nosotros, patrón, pero no sabíamos quién era. Nos dieron la ubicación equivocada. El tipo se me quedó viendo como si pudiera leer mi cabeza. Luego levantó el teléfono y marcó. Aquí es. Sí. Ya está abierto. Sí. La señora. Los morros empezaron a llorar bajito. El sapo se agarraba la cabeza. Y yo solo pensaba en una cosa. Aquí se acabó todo. Pero lo peor vino después. Porque al otro lado del teléfono se escuchó una voz que no queríamos oír. La del licenciado. Temblando, respirando como toro herido. El hombre alzó la mirada hacia nosotros y dijo: dice que nadie se mueva, que ya viene para acá. Y ahí, todos supimos que esa noche se iba a teñir de algo más oscuro que la muerte. Las luces del panteón siguieron parpadeando, el aire se volvió más frío, y las camionetas se acomodaron formando una barrera de sombras. Porque esa noche no íbamos a escapar. Nadie escapa cuando un jefe perdió a su madre. Y ahora venía él, en persona, a ver quién había tocado su tumba. Hay silencios que pesan más que los disparos. Silencios que te dejan claro que ya no eres dueño de tu destino. Y esa noche, parado entre tumbas, velas apagadas y el féretro de una madre que no merecía ese final, yo supe que el infierno iba a abrirse frente a nosotros. Porque el licenciado venía en camino. Y un hombre que pierde a su madre, pierde también la compasión. El ambiente se volvió sofocante. Los hombres que habían llegado formaron un semicírculo alrededor del ataúd, como si estuvieran preparando un juicio. Uno de ellos rompió el silencio. No se muevan, no hablen, no pregunten nada. Yo veía al sapo sudando frío, murmurar algo entre dientes como si rezara. Los más jóvenes lloraban tan bajito que apenas se escuchaba. Pero yo nomás me quedé viendo el cuerpo de la señora allí, en silencio, con la medalla de Cristo brillando con la luz tenue de la lámpara. Era una imagen que te clavaba la culpa directo al pecho. Pasaron unos 10 minutos, aunque se sintieron horas, y entonces lo escuchamos, el rugido de un motor acercándose al panteón. Luego otro, y otro. 3 camionetas negras, sin placas, entraron por el portón principal como si se tragaran la oscuridad. No traían música, no traían prisa, nomás una determinación fría y silenciosa que helaba la sangre. La puerta de la camioneta del medio se abrió, y bajó él. El licenciado no era un hombre imponente por tamaño, era imponente por presencia. Rostro duro, ceño fruncido, la mirada de alguien que no lloró ni cuando la vida le arrebató a los suyos. Venía caminando entre las tumbas con un paso tan pesado que parecía que el piso temblaba. Cuando llegó al ataúd, no dijo nada, solo se quedó parado, viendo, respirando fuerte, el pecho subiendo y bajando como si el dolor lo estuviera desgarrando desde adentro. Se agachó, tocó la frente de su madre, y entonces lo escuchamos murmurar: «Perdóneme, jefita». La voz se le quebró, un solo quiebre, chiquito, pero suficiente para que todos entendiéramos que detrás de ese jefe
de ese nombre pesado en la región, había un hijo herido. Luego se levantó y se dio la vuelta hacia nosotros. Yo tragué saliva. El sapo dejó caer la mirada. Los plebes se quedaron congelados. El licenciado nos miró sin parpadear, sin expresión, sin compasión. ¿Quién abrió la tumba? Su voz sonaba ronca, profunda, como si viniera desde un pozo lleno de rabia. Los ojos de todos los presentes se clavaron en mí. Yo di un paso adelante. Yo, patrón. Mi voz sonó más delgada de lo que hubiera querido. Pero no sabíamos que era su mamá. Nos dieron la ubicación mal. El licenciado me sostuvo la mirada como si buscara mentiras en mi alma. Luego levantó la barbilla señalando el cuerpo. ¿La vieron? Nadie contestó. Éramos 6 sombras temblando en un panteón maldito. Les estoy hablando. ¿La vieron? Repitió más duro. Sí, patrón. Él cerró los ojos. Respiró profundo. Y cuando los abrió, ya no había dolor ahí. Solo furia. Una furia silenciosa y peligrosa. Alguien hizo esto para hundirnos a todos. Su voz ya no sonaba como petición. Sonaba a sentencia. Y hasta que no sepamos quién, todos ustedes están bajo sospecha. El sapo suspiró como si le hubieran vaciado los pulmones. Uno de los morros cayó de rodillas, pero el licenciado no se inmutó. Se volvió hacia sus hombres. Cierren el panteón, que nadie salga. Y ellos obedecieron sin pensarlo. Apagaron las luces, cerraron las rejas, bloquearon la salida principal. Nosotros quedamos atrapados, ahí, entre tumbas, la madre del jefe y una acusación que podía significar la muerte. El licenciado caminó hacia nosotros una última vez antes de irse hacia su camioneta. Voy a descubrir quién hizo esto. Se detuvo. Nos miró uno por uno. Y cuando lo haga, más vale que ustedes no estén mintiendo. Se subió. La puerta se cerró. El motor rugió. Y la noche se volvió más oscura que nunca. Esa noche, en aquel panteón olvidado, entendimos lo que era quedar atrapado entre la lealtad y la muerte. El cuerpo de la señora seguía ahí, mirándonos como si nos pidiera justicia. Pero los que llegaron después, los que iban a encargarse de investigar, ellos no buscaban justicia, buscaban un culpable, cualquiera. Y nosotros éramos 6 candidatos perfectos. Dicen que el peligro no siempre llega gritando. A veces llega callado, despacito, respirándote en la nuca sin que lo notes, hasta que te das cuenta de que ya no tienes salida. Y esa noche, encerrados en aquel panteón, rodeados de sombras armadas y con la tumba abierta de la madre del jefe, yo entendí que habíamos cruzado un punto de no retorno. Después de que el licenciado se fue, sus hombres se quedaron. 7 en total, fríos, serios, sin un solo gesto en la cara. No parecían hombres, parecían sentencias. El más alto, al que le decían el recio, tomó el control. A ver, cabrones, dijo mientras se acomodaba los guantes tácticos. De aquí nadie sale hasta que sepamos quién chingados movió esto. Y apuntó con la barbilla al ataúd. La lámpara seguía alumbrando el rostro de la señora, sus ojos cerrados, el cabello ordenado, la medalla brillando. Era una imagen que dolía verla. No por miedo, sino porque, aunque estuviéramos metidos en el mugrero, todos teníamos madre, y ninguno merecía acabar así. El recio caminó despacio hacia nosotros, midiendo nuestras caras, como cazador viendo cuál animal flaquea primero. Vamos a empezar simple. Alzó un dedo. ¿Quién dio la orden de venir aquí? El sapo tragó saliva. Fue el Mochas, patrón. Él mandó la ubicación. Dijo que aquí estaba la carga enterrada. ¿Y por qué él no vino con ustedes? La pregunta cayó como piedra. Porque dijo que estaba en un movimiento, respondió el sapo. El recio soltó una sonrisa que daba más miedo que una pistola. ¿Y ustedes le creyeron? Nadie contestó, porque sabíamos que la cagamos, que nos habíamos metido a cavar sin confirmar nada, a ciegas,
confiando en la palabra de un cabrón que quizá ya nos había entregado. Uno de los hombres del recio habló: «Patrón, si el Mochas mandó la ubicación, él sabía lo que había aquí». «Claro que sabía», dijo el recio. «Y también sabía que si había pedo, iban a culparlos a ustedes primero». Nos miró como si fuéramos basura. «Ustedes son prescindibles». Esa palabra me atravesó. Prescindibles, como si fuéramos costales de tierra. El más joven del grupo, Juanito, el morro de 19, empezó a llorar. «Yo no sabía nada, patrón, se lo juro. Yo nomás vine a acabar». El recio se le acercó y lo tomó del mentón, haciéndolo levantar la cara. «Te voy a enseñar algo, morro». Su voz sonaba casi suave, lo cual daba todavía más miedo. «En este negocio no se llora, y menos frente a muertos». Y lo soltó. Juanito cayó de rodillas. El recio chasqueó los dedos. «Alcen el cuerpo». Yo di un paso atrás. «¿Para qué, patrón?». Me fulminó con la mirada. «Para revisarla, cabrón». «¿O qué? ¿Quieres que dejemos los paquetes ahí adentro junto con la mamá del jefe?». Nadie quería tocarla. No por asco, por respeto, por miedo. Pero dos de sus hombres se acercaron, metieron las manos con guantes y levantaron el cuerpo con un cuidado extraño, casi tierno. Algo muy raro en ese ambiente. Debajo de la sábana mortuoria había paquetes forrados con cinta café, 32. Todos marcados con el sello del licenciado. Era su propio cargamento, su propia madre, todo mezclado. Un mensaje perfecto para quebrarlo desde adentro. El recio chasqueó la lengua. Esto fue personal, y fue alguien que sabía exactamente dónde enterraron a la señora. Nos señaló con la lámpara, directo a los ojos. Y alguien de ustedes lo permitió. Yo respiré hondo, porque entendí que estábamos en medio de una trampa, una hecha por alguien de arriba, un movimiento calculado. Y nosotros, los mensos, estábamos sirviendo de chivos expiatorios. El recio levantó su radio. «Tráiganse al comandante Larios. Esto lo vamos a aclarar ahora». El nombre me heló el cuerpo. El comandante Larios, el que estuvo metido en lo de San Miguel Cuyutlán, cuando levantaron a 3 que nunca aparecieron. El que hacía interrogatorios que nadie sobrevivía. Si él venía, uno de nosotros mínimo no iba a salir caminando. Yo volteé a ver al sapo. Él entendió lo mismo. Nos iban a quebrar hasta que uno hablara. Aunque ninguno tuviera respuesta, el viento empezó a soplar fuerte, moviendo las ramas secas del panteón. La lámpara parpadeaba, y el cuerpo de la señora permanecía ahí, sobre una manta blanca, como testigo silencioso de una trampa mortal. El comandante Larios venía en camino, y cuando él llegaba, la verdad dejaba de importar. Importaba a quién culpar, y esta vez, todos los dedos apuntaban hacia nosotros. Dicen que cuando crees que ya tocaste fondo, la vida te demuestra que todavía puedes caer más hondo. Y ahí estábamos nosotros, parados entre tumbas, respirando tierra mojada y miedo, esperando al hombre que decidía quién seguía vivo y quién no. El comandante Larios, el último nombre que cualquier sicario quería escuchar. No pasaron ni 10 minutos cuando escuchamos los motores. 3 camionetas, luces apagadas, avanzando lento por el camino de terracería del Panteón de San Isidro. El recio no dijo nada, solo acomodó su chaleco y se puso firme, como soldado recibiendo al general. Las puertas se abrieron. Larios bajó primero, alto, serio. Esos ojos que parecían no mirar a nadie, pero ver a todos al mismo tiempo. Se acercó al ataúd abierto sin prisa. Miró a la señora, miró los paquetes acomodados debajo, y luego nos vio a nosotros. No necesitó gritar. ¿Quién autorizó mover esta tumba? Nadie habló. El sapo respiraba como si no le bastara el aire. Juanito temblaba. Yo traté de mantenerme firme, pero por dentro todo me rugía. Larios se agachó, tomó uno de los paquetes, lo giró entre las manos, lo soltó encima de la tierra removida. Esto no es un robo, esto no es un descuido. Alzó la vista.
Esto es un mensaje. El recio asintió, serio. Todo apunta al Mochas, comandante. Larios negó despacio. No, recio. Esto no lo planea un soldado. Esto viene desde más arriba. Un silencio nos apretó la garganta. ¿Arriba de quién, comandante?, se atrevió a preguntar uno de los hombres del recio. Larios se quedó viendo la tumba. Arriba de todos nosotros. Esa frase bastó para que el aire se sintiera más pesado. Luego caminó hacia nosotros. Su sombra nos cubrió como si fuera una lápida. «Les voy a hacer una sola pregunta», señaló la tumba. ¿Quién sabía exactamente dónde estaba enterrada la señora? El sapo dio un paso adelante. «Comandante, nosotros no pregunté excusas». La voz de Larios cortaba el frío. Pregunté nombres. Nos quedamos mudos, porque sabíamos la verdad. Solo el jefe, dos de confianza y alguien más. Alguien que siempre estaba cerca, siempre escuchando, siempre callado. Larios dio un paso hacia mí. «Tú, habla». Sentí un nudo en la garganta. No sabía la respuesta, pero sabía que cualquier cosa que dijera podía hundirme. «Comandante, si digo algo que no es, me quebrarán, y si digo lo correcto, también». Él se me quedó viendo largo, tan largo que pensé que ahí se acababa todo, pero entonces sonrió, una sonrisa sin alegría. «Exacto. Eso significa que ya estás entendiendo cómo se juega esto». Se dio la vuelta y habló para todos. «El que hizo esto no quiso robar, quiso dividirnos, hacer que ustedes se acusaran entre sí». Pausa larga. «Y lo logró». El recio frunció el ceño. «¿Qué procede, comandante?» Larios miró la tumba abierta, el cuerpo de la señora, los paquetes. «Procede lo de siempre». Ese lo de siempre nos caló hasta el alma. Dos de sus hombres avanzaron, sin gritos, sin amenazas, solo un movimiento que ya conocíamos bien: separarnos. Nos pusieron en fila. «Alguien tiene que pagar por esto», dijo Larios. «Así funciona este mundo, aunque no sea justo». El viento sopló fuerte. Hojas secas cruzaron el panteón. Las luces de las camionetas alumbraban la tumba como si fuera un escenario. Juanito lloraba en silencio. Yo tenía los dientes apretados. El sapo murmuraba una oración. Larios levantó la mano. «Solo uno». Nos miró uno por uno, hasta que su dedo señaló al sapo. El mundo se me apagó. Juanito gritó: «No, el sapo no fue». Larios levantó una ceja. «¿Entonces quién?». Y ahí entendimos todo. No era sobre encontrar al culpable, nunca lo fue. Solo necesitaban un nombre y un ejemplo. El sapo dio un paso adelante sin pelear, sin correr, sin decir nada. Se quedó viendo la tumba. Luego nos miró a nosotros. «Con que uno viva para contar esto, ya estuvo». Yo tragué saliva. El recio chasqueó los dedos. Los hombres se movieron. Todo pasó sin ruido, sin gritos, sin pelea, solo silencio. Un silencio que todavía hoy me sigue. Cuando todo terminó, Larios volvió a hablar. «Van a tapar la tumba. Van a dejar todo igual. Y mañana, nadie vio nada, nadie oyó nada». Nos quedamos quietos, congelados. Larios se detuvo antes de irse. Y recuerden, su voz se volvió un susurro que helaba. «Con el cártel nadie juega, ni los de afuera ni los de adentro». Esa noche, mientras echábamos la tierra encima de la tumba, yo sentí que no estábamos enterrando a la madre del jefe, estábamos enterrando al sapo, nuestra lealtad y cualquier ilusión de que en ese mundo había justicia. Y mientras las palas golpeaban la tierra, yo pensé en lo que diría la gente si supiera la verdad, porque ahí lo entendí. El cártel Jalisco Nueva Generación no perdona, no olvida, y no necesita tener razón para terminar una vida. A veces, solo necesita una tumba abierta y un nombre. Mira, si llegaste hasta aquí, ya sabes que lo que te cuento no es cuento. Yo viví todo esto, lo respiré, lo padecí,
Y aunque muchos creen que lo peor ya te lo conté, la neta es que apenas escuchaste la punta del iceberg. Aunque ahora estoy regenerado y vivo lejos de México, tengo muchas historias que no me dejan dormir. Historias que te van a helar la sangre. Cosas que nunca salieron en noticias. Cosas que nadie debería saber, pero que yo ya no me quiero callar. Si quieres que siga contando lo que viví allá adentro, dímelo en los comentarios. Aquí los leo. Aquí sé quién de verdad quiere saber la verdad sin maquillaje. Dale like si esta narración te dejó pensando. Suscríbete si quieres que abra más heridas que todavía no cierran. Y deja tu opinión ahí abajo, porque apenas estoy empezando a hablar. Y lo que viene es todavía más oscuro.